licenciada es la que le saluda, la licenciada Marlene Rojas, es de la Escuela Nacional de Salud Pública. Bueno, estamos ya en la tercera unidad de este curso de atención integral de pacientes VIH, ¿no? Con coinfección TB-VIH. Entonces, hoy tenemos la presencia de la doctora Rosa Terán, quien nos va a disertar el tema, pues, de tratamiento de la tuberculosis en pacientes con coinfección TB-VIH. Adelante, doctora Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias, licenciada Marlene, por la introducción y por la bienvenida. Es correcto, el día de hoy vamos a ya entrar a la tercera unidad, viendo como primer tema inicial el manejo de tuberculosis en nuestros pacientes viviendo con VIH. Entonces, darles la bienvenida a todos nuevamente, continuando con este seguimiento de estas unidades en este tema que es tan relevante. Y también, lógicamente, felicitarlos porque entendemos que vienen de pasar una serie de cursos también y de haber llevado ya temas previamente a través de ENSAP, lo cual nos causa mucha alegría, considerando de que se organizan justamente estas capacitaciones con la finalidad de que puedan ser bien aprovechadas por ustedes. Entonces, no sé si pueden proyectar para iniciar. Ok, perfecto, ahí se ve. Y bueno, hoy día vamos a ver, como les decía, el primer tema. El primer tema es tratamiento de la tuberculosis en pacientes viviendo con VIH. La idea justamente de esta unidad era un poco separar primero lo que era el manejo de la tuberculosis y luego ver específicamente el manejo del tratamiento antirretroviral, considerando las interacciones, todo lo que es el abordaje, ¿no? La consejería y demás, ya verlo más detalladamente en las siguientes presentaciones. Pero lógicamente esta parte es importante porque debemos conocer sobre todo cuál es el esquema que llevan nuestros pacientes viviendo con VIH, sobre todo si tienen el diagnóstico de una tuberculosis sensible, ¿no? Entonces, ya han venido viendo dentro de lo que es la unidad 1 y la unidad 2, todo lo que es diagnóstico, abordaje, ¿no? Y ya entramos ahora a estos temas de manejo específico. Entonces, siguiente. Ok, y vamos a mencionar los principios del tratamiento de la tuberculosis en el paciente viviendo con VIH, ¿no? Justamente relacionado con algunos conceptos también que se tienen, ¿no? Por ejemplo, el tema del tratamiento, ¿no? Finalmente, nuestros pacientes viviendo con VIH que tengan pues esta coinfección con tuberculosis deben recibir tratamiento para ambas enfermedades, es correcto. No se deben excluir. Lo que va a cambiar, lógicamente, es la fecha de inicio del tratamiento, ¿no? En dependencia de, como ustedes lo han visto en unidades anteriores, cuál sea el diagnóstico inicial, ¿no? Además, también relacionado con el esquema que vamos a utilizar para el inicio del tratamiento antirretroviral y que, lógicamente, vamos a tener que considerar los aspectos de interacciones medicamentosas con la finalidad de que ambos tratamientos sean eficaces para nuestros pacientes, ¿no? El tratamiento antituberculosis requiere múltiples fármacos durante varios meses, ¿no? Como lo vamos a ver en el transcurso de la presentación. El tratamiento dura 9 meses, ¿no? Y para una TB sensible que no sea extrapulmonar y generalmente, pues, no solamente nuestro paciente va a recibir la terapia antituberculosis, sino también el tratamiento antirretroviral, es justamente a lo que apuntamos, y probablemente reciba adicionalmente por ahí profilaxis con cotrimoxazol. Entonces, de hecho, vamos a tener un paciente que reciba múltiples fármacos y que lógicamente va a tener que también estar acompañado por nosotros para que podamos garantizar también este tema de la adherencia, ¿no?
Lo otro es que el paciente también debe estar involucrado de forma activa durante el proceso, ¿no? Es importante que le digamos al paciente que si bien la tuberculosis es una enfermedad que lógicamente hace que el grado de inmunosupresión avance de manera más acelerada, como lo han visto en unidades anteriores, este tratamiento tiene un inicio y tiene un final, ¿no? Entonces no es pues un tratamiento que va a llevar de por vida y es importante que nosotros también como parte de la consejería le podamos transmitir esto a nuestros pacientes, ¿no? No es un tratamiento que vas a tomar eternamente, sino que va a terminar y mirando ese objetivo es que justamente debemos también abordarlo y hacerlo partícipe de este diagnóstico y partícipe sobre todo de la parte de los beneficios de que pueda llevar el tratamiento y que sea exitoso, ¿no? Se proponen algunas consideraciones clave para optimizar el manejo, entre las que se destaca lo que les mencionaba, ¿no? El tema de la educación, ¿no? El tema del tratamiento también, las posibles reacciones adversas medicamentosas que sí pueden presentar y que obviamente tenemos que tenerlas también en cuenta y nuestros pacientes deben saber identificarlas también. Podemos discutir con nuestros pacientes también el tema de los resultados esperados, ¿no? Las medidas de control de la infección, que también lo van a ver en unidades posteriores. Y lo otro es que podamos ser, pues, como parte de nuestra consejería, tengamos un lenguaje amigable para nuestro paciente y que nos entienda o que pueda comprender realmente la magnitud de lo que es que lleve el tratamiento antituberculosis y que posteriormente inicie con el tratamiento para el VIH. Siguiente. Ok, y otro de los puntos importantes es lo relacionado con los regímenes de tratamiento en dependencia del sitio anatómico de la enfermedad, ¿no? Entonces, en general, los regímenes de tratamiento son los mismos independientemente de la localización de la tuberculosis, ¿no? Entonces, vamos a utilizar generalmente los mismos esquemas. Solamente va a diferir en el caso de que tengamos una tuberculosis que sea resistente, ¿no? Un diagnóstico de tuberculosis resistente. Entonces, el inicio del tratamiento frente a una tuberculosis sensible en pacientes coinfectados con VIH debe abordar necesariamente estas reacciones adversas que pueden haber y las interacciones medicamentosas. Siguiente. Ok, y para ver ya entrar al tema de lo que son los medicamentos antituberculosis, es importante nuevamente un poco retomar algunos conceptos que han revisado en unidades previas sobre el bacilo de la tuberculosis, ¿no? Recordemos que es un germen aerobio estricto, que para su crecimiento y actividad metabólica va a depender mucho del pH del entorno, el óptimo 7.4, las tensiones de oxígeno, es por eso la localización también de las lesiones pulmonares que podemos encontrar en las radiografías de tórax, por ejemplo, ¿no? En base a las distintas características del medio en el que se encuentra, se admite que existen 4 posibilidades de crecimiento de este bacilo tuberculoso, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Y que van a condicionar justamente el sustento de por qué tenemos que utilizar estos medicamentos como parte de los esquemas frente a tuberculosis sensible. Siguiente. ¿Y por qué se asocian también, no? Porque, como hemos mencionado al inicio, uno de los pilares fundamentales es justamente esta asociación de estos 4 fármacos que los vamos a detallar ahora justamente. Entonces tenemos varias poblaciones bacilares de Mycobacterium, ¿no? Una es que está, pues, que son poblaciones metabólicamente activas y en crecimiento continuo. Esta es la situación donde se encuentran la mayoría de los bacilos, ¿no? De presencia extracelular en las cavernas, ¿no? Van a aparecer justamente estas poblaciones en el esputo y van a ser las que puedan predisponer a los fracasos farmacológicos del tratamiento y la aparición de resistencias si es que no son homogéneamente eliminadas, ¿no? Aquí la acción bactericida de isoniazida es rápida, su actividad se puede demostrar justamente cómo es que ya hacia el segundo mes de tratamiento, sobre la cuarta, quinta semana, ya encontramos pues el esputo negativo, ¿no? Cuando hacemos nuevamente un examen de BK directo.
Tenemos otro grupo, ¿no?, de bacilos, otro grupo de poblaciones que están en fase de inhibición ácida, ¿no? Estos bacilos en los que el medio ácido del interior de las células en las zonas inflamatorias o la deficiencia de oxigenación van a inhibir su crecimiento, ¿no? Al no tener actividad metabólica, es lógicamente un grupo de bacilos que no se está multiplicando, difícilmente son eliminados por la acción de algunos fármacos, ¿no?, como por ejemplo la isoniazida, que como lo hemos mencionado, básicamente va a estar directamente condicionada con el tema de la actividad de los bacilos, ¿no?, a nivel extracelular. En este caso no, en este caso esta población de bacilos son difícilmente eliminados, ¿no?, por los fármacos, junto a la población bacilar en fase de multiplicación esporádica, ¿no? Es denominada una flora bacilar persistente y es justamente una de las principales fuentes de recaídas bacteriológicas de la tuberculosis, ¿no? Aquí, ¿cuál es el medicamento que va a ser más activo frente a este grupo de población bacilar? Es justamente la piracinamida y es por eso que se utiliza como parte de los esquemas antituberculosis, ¿no? La actividad esterilizante de la piracinamida, ¿no?, justamente que actúa directamente frente a esta población bacilar, se va a incrementar con la acidificación del medio también. Siguiente. Tenemos otro grupo de bacilos que son los gérmenes en fase de multiplicación esporádica, ¿no? Son los bacilos localizados en el calcium, donde el pH es neutro, ¿no? No como el grupo anterior, presentan largos periodos durmientes, ¿no? Es decir, que no van a estar en actividad, con ocasionales y cortos periodos metabólicos, en donde sí se va a demostrar pues que está en un periodo activo. Son los causantes junto con los gérmenes en fase de inhibición ácida de las recaídas bacteriológicas, como lo hemos mencionado, ¿no?, luego de que concluye la terapéutica antituberculosis. En este caso, este grupo tiene escasa posibilidad de desarrollar resistencias y aquí el fármaco de elección para eliminar esta población es la rifampicina, ¿no? Fundamentalmente por la rapidez del comienzo de su acción esterilizante, miren, 15 a 20 minutos en comparación con las 24 horas, ¿no?, que a veces necesita isoniazida. Luego tenemos otro grupo y el final, que es una población de bacilos persistente, ¿no? No van a tener una actividad metabólica per se, por lo que no existe capacidad destructiva por parte de los fármacos, ¿no? Y es probable que es poco probable que los mecanismos de defensa del organismo sean capaces de ejercer algún control, ¿no?, o algún efecto bactericida sobre ellos, ¿no? Esta población también va a ser responsable de recaídas post-tratamiento, sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia severa, que es justamente el grupo de pacientes que nosotros manejamos generalmente. Idealmente acá, pues, este grupo de bacilos, ¿no?, resultan sensibles a la actividad del etambutol y es por eso que se agrega como parte del cuarto fármaco de los antituberculosis. Siguiente. Ok, y entonces entrando ya a lo que es el tratamiento, viendo pues que lo importante de compartir con nuestros pacientes el objetivo final que va a tener iniciar el tratamiento antituberculosis, las posibles interacciones, por qué es que indicamos pues una serie de fármacos y que tienen que estar y que nuestros pacientes deben tomar esta combinación de varios fármacos, ¿no?, como parte de sus esquemas para tuberculosis sensible, identificando también por qué es que se dan estas combinaciones, ¿no?, porque recordemos que tenemos varias poblaciones de bacilos y ya venimos con el tema del tratamiento como tal, ¿no?, el esquema. El esquema terapéutico se va a basar en la administración de la combinación de los 4 fármacos que hemos mencionado: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento? Inicialmente tenemos una fase que es la primera fase, que va a tener una duración de 2 meses, y posteriormente pasa a una segunda fase, ¿no?, en donde ya solamente se van a dar 2 medicamentos que van a ser isoniazida y rifampicina durante 7 meses más, ¿no?, haciendo un total de 9 meses para todo lo que es tuberculosis con diagnóstico de tuberculosis sensible. Siguiente.
Ok, y ahora vamos a ver uno por uno las características de los medicamentos antituberculosis para posteriormente ver ya los esquemas que se construyen con estos medicamentos y el tiempo y la duración también de estos esquemas terapéuticos. Con relación a la isoniazida, ¿no? Recordemos que, como hemos mencionado, va a ser activa solo frente a bacilos en replicación activa. Su absorción por vía oral es prácticamente completa, con lo que se obtienen picos de concentración al cabo de 1 o 2 horas. Realmente el volumen de distribución y la biodisponibilidad de isoniazida es muy alto, ¿no? Es por eso que al cabo de 1 y 2 horas ya se encuentran pues niveles altos a nivel del espacio intra y extracelular, ¿no? Penetra bien en todos los compartimientos. Esto está relacionado también con el volumen de distribución del medicamento como tal. Fluidos corporales, incluido líquido cefalorraquídeo, aún sin inflamación meningia, y es por eso, como mencionábamos al inicio, que independientemente también de la localización de la tuberculosis, en el caso de que sea una tuberculosis sensible, va a recibir el mismo esquema de tratamiento que frente a otras localizaciones, ¿no? Que no necesariamente sea una localización pulmonar, ¿no? A excepción de las que vamos a ver más adelante, en donde sí se deben corregir sobre todo el tiempo de tratamiento en que va a llevar este esquema. Ahora, ¿qué otra característica tiene la isoniazida? No va a presentar resistencia cruzada con otros anti-TB, se va a eliminar por vía renal tras ser metabolizada previamente en el hígado por el mecanismo de acetilación. Es dializable, por lo que en el caso de que se indique en un paciente en hemodiálisis, debe administrarse la dosis que le corresponde posterior a la hemodiálisis, con la finalidad, lógicamente, de que esta no sea excretada durante el proceso de la hemodiálisis. Siguiente. Ok, y el segundo fármaco es la rifampicina. La rifampicina, como lo hemos visto, actúa tanto contra micobacterias en estado de latencia como contra micobacterias metabólicamente activas, ¿no? En ambos grupos de bacilos. No va a presentar resistencia cruzada con otros fármacos antituberculosis, a excepción de otras rifamicinas. Se va a absorber por vía digestiva, va a alcanzar su mayor concentración a las 2 o 4 horas. Se va a distribuir por el organismo unida a las proteínas plasmáticas. A diferencia de isoniazida, como hemos visto, que atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿no? Y tiene una buena llegada al líquido cefalorraquídeo, aún independientemente de que no haya inflamación meningia. Esto no pasa con rifampicina, ¿no? Acá sí hay dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica, pero cuando hay inflamación, esta difusión mejora y lógicamente por eso también está indicado como parte de los esquemas de tratamiento aún en tuberculosis extrapulmonar con afectación del sistema nervioso central. Otra característica, puede teñir de rojo anaranjado los líquidos corporales, como orina, heces. A veces nuestros pacientes nos lo refieren, ¿no? Pacientes que están con rifampicina, este color, ¿no? Rojo anaranjado. Se elimina casi completamente por la bilis, ¿no? Es metabolizada también en el hígado, y solamente un 40% de esta eliminación va a ser por orina. Su absorción por vía digestiva puede quedar disminuida por alimentos ricos en grasa, y otro tanto sucede también con los antiácidos. Es por eso que las recomendaciones, lógicamente, cuando nuestros pacientes reciban rifampicina, es tener precaución con el uso de estos antiácidos, ¿no? O que el paciente haya consumido pues muy cerca a previo a la toma de su medicamento, alimentos ricos en grasas. No se elimina mediante diálisis peritoneal ni hemodiálisis. Es por eso que, independientemente de que el paciente esté sometido a sesiones de hemodiálisis, igualmente puede recibir la medicación previo a su sesión o lo que le toque en el momento, ¿no? Siguiente. Ok, piracinamida. Tiene un potente efecto esterilizante sobre los bacilos tuberculosos, como lo hemos visto, que estén latentes en los macrófagos.
el uso asociado a rifampicina y isoniazida ha permitido reducir la duración del tratamiento de 9 a 6 meses, ¿no? Que es ya lo que se está postulando en algunas indicaciones, en algunas guías ya a nivel mundial y que también tienen ya este sustento, ¿no? El que se pueda tener como parte de los esquemas piracinamida. Es activo frente a Mycobacterium tuberculosis, va a resultar ineficaz frente a otras micobacterias, ¿no? Y es por eso que cuando tengamos algún paciente que veamos que lleva el tratamiento anti-TB y por ahí pueda tener alguna falla, lógicamente hay que pensar que pueda también tener una infección por tuberculosis no TB, ¿no? Entonces, por eso es que hay que siempre también tener, y que esté recibiendo tratamiento, hay que tener especial cuidado con esto. No presenta resistencia cruzada con el resto de fármacos anti-TB. Es imprescindible que lo demos porque, como hemos visto en el grupo poblacional que ataca específicamente y que es eficaz, piracinamida, tiene una capacidad esterilizante muy alta, ¿no? Que no la tienen los otros anti-TB, y lógicamente es necesario que la incluyamos como parte del esquema antituberculosis que deben recibir nuestros pacientes. Se absorbe por vía digestiva. Igualmente, no tiene una biodisponibilidad adecuada, ¿no? Que lo hace óptima justamente a que nuestros pacientes puedan recibirlo por vía oral. Alcanza su máxima concentración a las 2 horas de haberse ingerido, ¿no? Se va a difundir ampliamente por todo el organismo. Eso también como consecuencia de su alta biodisponibilidad, ¿no? Atraviesa con facilidad, al igual que isoniazida, la barrera hematoencefálica. Es por eso que también forma parte de los esquemas para tuberculosis extrapulmonar y que tenga afectación del sistema nervioso central. Su eliminación es mayoritariamente hepática, ¿no? Y lo otro es que lo tenemos solamente en presentación de vía oral, y bueno, esto también sumado a que tiene una adecuada biodisponibilidad, lo hace pues uno de los medicamentos de elección para que formen parte de estos esquemas anti-TB, ¿no? Siguiente. Y finalmente el etambutol, ¿no? El etambutol no presenta resistencia cruzada con otros anti-TB, como la mayoría de los que hemos revisado. También tiene una biodisponibilidad alta, no se absorbe por vía digestiva, va a alcanzar su máxima concentración a las 2 o 4 horas, entre 2 y 4 horas. Tiene también una alta distribución, esto justamente, alta distribución orgánica, y esto justamente está relacionado con la biodisponibilidad del medicamento, ¿no? Atraviesa deficientemente la barrera hematoencefálica, eso también es una de las características del etambutol. Se va a eliminar fundamentalmente por vía renal, a diferencia de los otros que hemos visto que se van a metabolizar y excretar mayormente por metabolismo hepático. En este caso no, el etambutol no es básicamente por vía renal. Además de por vía oral también hay una presentación en vía parenteral, pero que no disponemos de esa presentación actualmente. Y básicamente va a actuar, como lo hemos mencionado, inhibiendo la biosíntesis de la pared de la micobacteria. Siguiente. Ok, y entonces algunas consideraciones generales para el inicio del régimen de tratamiento para tuberculosis sensible, ¿no? A diferencia, ¿no?, de los esquemas que se dan en pacientes que no tienen coinfección con VIH, hay que recordar que tanto en la primera y la segunda fase de tratamiento para tuberculosis sensible, nuestros pacientes reciben los medicamentos diariamente, ¿no? La idea justamente de la última normativa de tratamiento de coinfección TB-VIH es que haya disponibilidad de estos medicamentos en dosis fija combinada, y que podamos utilizarlos, ¿no?, cuando estén disponibles, con la finalidad de garantizar también la adherencia, ¿no? Igual como hacemos para VIH, igualmente pasa para tuberculosis, ¿no? La última guía de tratamiento y manejo de coinfección TB-VIH data del año 2018, ¿no? Y en esta guía ya se menciona el tema de utilizar las dosis fijas combinadas siempre que sea posible, ¿no?, y que esté disponible. Los regímenes que se utilizan para el tratamiento de la tuberculosis sensible, ¿no?, en los pacientes con VIH es el mismo que para los pacientes sin VIH.
En este caso hay que tener algunas consideraciones, sobre todo con la interacción. Generalmente isoniazida, piracinamida y etambutol no van a tener modificaciones, van a poder usarse con los medicamentos antirretrovirales, pero sí hay que tener especial cuidado con rifampicina, sobre todo si utilizamos algún medicamento dentro del esquema antirretroviral que puede, pues, contradecir su uso, ¿no? No se recomienda su uso con inhibidores de la proteasa. Recordemos que rifampicina se va a metabolizar específicamente a través del hígado, no tiene un metabolismo hepático, igual como en el caso de los antirretrovirales, los inhibidores de la proteasa. Mencionan también otros antirretrovirales como doravirina, etravirina, victegravir. Recordemos que con el caso del medicamento o los medicamentos que se incluyen actualmente como parte de los esquemas de elección para tratamiento antirretroviral en los pacientes con coinfección, TB, VIH, están pues los inhibidores de integrasa, ¿no? En este caso hay que recordar que nuestros pacientes deberán tener una modificación de este esquema, específicamente con dolutegravir, teniendo que aumentar la dosis porque recordemos que en el momento en que nuestros pacientes reciben también como parte de sus esquemas rifampicina, ¿no? Puede haber disminución de la cantidad de dolutegravir en el organismo y esto podría condicionar a fracaso del tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, para evitar eso es que debemos modificar estas dosis y ya lo mencionaremos cuando veamos tratamiento antirretroviral específicamente. Siguiente. Ok, y entonces para ver ya lo que es el esquema de tratamiento para tuberculosis sensible, como les mencionaba, a diferencia de los esquemas que reciben en la población general no VIH, ¿no? En el caso de nuestros pacientes viviendo con VIH, igualmente vamos a tener una primera fase que va a durar 2 meses, ¿no? En donde se va a dar diariamente los 4 medicamentos isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y una segunda fase que va a estar compuesta de 7 meses, en donde solamente vamos a dar 2 medicamentos, rifampicina y isoniazida, y esto va a ser un total de 9 meses, ¿no? Ahora, a diferencia, como les decía, ¿no? De los pacientes no VIH, que la segunda fase la toman interdiario, en el caso de nuestros pacientes con coinfección deben tomarla diariamente, ¿no? Vemos un número antes, ¿no? De la fase, cuando mencionamos una fase, como lo podemos ver aquí en la pantalla, en donde este número que se coloca delante de las iniciales del esquema que va a recibir antituberculosis es la duración de la fase en meses, ¿no? Como podemos verlo aquí. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les hemos colocado acá, vemos 2 HRZE, que correspondería justamente a la duración de la primera fase, 2 meses, y la segunda fase, en donde tenemos isoniazida y rifampicina, el número 7 que se antepone, ¿no? Entonces esto vendría a significar que se van a indicar 2 meses de estos 4 primeros fármacos seguidos de 7 meses de los 2 fármacos siguientes, ¿no? Ocasionalmente también se pone un subnumeral, lo podemos ver también en algunas, ya no lo hemos colocado aquí, pero a veces lo podemos encontrar en algunas tarjetas de tratamiento antituberculosis y este subnumeral después de la letra es el número de dosis semanales de ese medicamento, ¿no? Entonces también es importante porque a veces podemos tener en nuestra consulta pacientitos que vienen con sus tarjetas de tratamiento para tuberculosis, ¿no? Y a veces se colocan pues estos números y subnúmeros, ¿no? Dentro de cada uno de sus esquemas y nosotros podríamos identificarlos así, ¿no? La fase es justamente el número antes de una fase, es la duración de la fase en meses. Y si tenemos un subnumeral después de cada una de las letras, es justamente el número de dosis semanales que debe recibir el paciente o que está recibiendo el paciente, ¿no? De determinado medicamento. Siguiente. Siguiente. Ok. Entonces,
vemos ahora lo que es la tuberculosis pulmonar un poco más detallado, ¿no? En la fase inicial o primera fase, que consta de 2 meses, la combinación de 4 medicamentos va a permitir eliminar rápidamente los bacilos en división activa, ¿no? Va a contribuir, lógicamente, como hemos visto, ¿no? Esta asociación de 2 medicamentos, 2 o más medicamentos como parte del esquema de tuberculosis sensible va obviamente a generar que haya una disminución de la contagiosidad, ¿no? Ya va a negativizar, vamos a tener un paciente que puede negativizar el esputo ya sobre las 2 semanas de tratamiento, va a evitar la selección de cepas resistentes también, especialmente la isoniazida, porque recordemos que inicia el paciente el tratamiento con estos 4 fármacos y va a contribuir a la mejoría clínica del paciente, ¿no? Y en la segunda fase, hablando solamente de tuberculosis pulmonar sensible, que va a durar 7 meses, se van a utilizar estos 2 medicamentos con el fin de eliminar a los bacilos en división intermitente, ¿no? Que es como lo hemos mencionado dentro de los grupos de poblaciones bacilares. Siguiente. Entonces, ahora vamos a ver la tuberculosis extrapulmonar. La tuberculosis que aparece fuera de los pulmones suele ser resultado de la diseminación hematógena de la infección, como lo hemos visto en unidades previas, ¿no? El tratamiento va a constituir la terapia fundamental y se basa en los regímenes y principios convencionales, ¿no? Vamos a utilizar, si vemos, como vemos en la imagen, los mismos medicamentos, ¿no? Tal como hemos mencionado al inicio, que se utilizan los mismos medicamentos, sí, pero lo que va a cambiar es el tiempo de duración. Para pacientes con tuberculosis miliar, con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, la duración del tratamiento completo va a ser de 12 meses, ¿no? Que va a estar caracterizado por 2 meses iniciales de los 4 medicamentos, diariamente también, y seguido de la segunda fase, que va a corresponder 10 meses de tratamiento con 2 medicamentos también de manera diaria, ¿no? Haciendo un total de 12 meses. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de tuberculosis resistente, acá tenemos una de las tablas que se encuentran dentro de la norma técnica de atención a los pacientes afectados con tuberculosis y cómo es que la OMS clasifica los medicamentos en grupos según su eficacia, ¿no? Como lo podemos ver aquí, evaluación clínica, ¿no? Y su efectividad antituberculosis, ¿no? Esta es una clasificación del 2016 que todavía se mantiene hasta la actualidad. Para los casos de coinfección de tuberculosis resistente a medicamentos y pacientes viviendo con VIH, se deberán seguir los procesos de atención integral dispuestos en la normativa de atención integral a los pacientes afectados con tuberculosis, ¿no? Iniciando el esquema correspondiente en el plazo de 1 semana, ¿no? Como sabemos, todas las muestras deben pasar lógicamente a pruebas de sensibilidad con la finalidad de poder identificar si es que estamos frente a una tuberculosis resistente o no y que nuestro paciente pueda iniciar este tratamiento, este esquema de tratamiento en el plazo de 1 semana y no demorar más el inicio del mismo, ¿no? Recordar que también este manejo de tuberculosis resistente debe ser un manejo conjunto, no solamente con el área pues, de la estrategia de tuberculosis, sino también en estrecha coordinación con nuestra área, ¿no? Porque la finalidad justamente es de que nuestros pacientes puedan recibir tratamientos y puedan recibir tratamientos efectivos y sobre todo se pueda coordinar el tema de las interacciones con la finalidad de que finalmente cumplan el objetivo pues, de tratar la tuberculosis que tengan en ese momento, ¿no? Siguiente. Entonces, en todo paciente con diagnóstico de tuberculosis se debe obtener una muestra de esputo y asegurar el procesamiento de la prueba rápida, ¿no? De sensibilidad o la prueba convencional. Si el resultado de la prueba demuestra lo que mencionábamos, ¿no? Que tengamos un paciente con TB resistente, se debe modificar el esquema.
La idea es justamente poder hacer todo esto sobre la primera semana de haber recibido el diagnóstico, ¿no? El resultado de las pruebas de sensibilidad, con la finalidad de que nuestro paciente no espere más y pueda ya recibir el tratamiento que necesita. Siguiente. Ok, y ya a manera de finalizar, vemos aquí esta figura que es un flujograma que está incluido en la normativa también de atención a los pacientes con coinfección, VIH, tuberculosis y que está incluido en la normativa de atención a los pacientes afectados con tuberculosis, ¿no? Como mencionábamos al inicio de la presentación, nuestros pacientes con coinfección van a recibir finalmente los mismos medicamentos como parte de su esquema de los pacientes que no tienen VIH. Sin embargo, sí es importante que tomemos en cuenta lógicamente las interacciones que nuestros pacientes pueden tener al tomar más medicamentos, ¿no? Adicionales a los esquemas anti-TB. Esto es por un lado. Y por otro lado, lógicamente, hacer seguimiento, porque tal cual los pacientes que no tienen VIH, necesitamos saber si es que nuestro paciente tiene una TB resistente o no, y es necesario, va a ser necesario a futuro, tener que cambiarle el esquema de tratamiento que estaba recibiendo para la tuberculosis, ¿no? En las siguientes unidades vamos a revisar el inicio del tratamiento antirretroviral, ¿no? Y cuándo es que se recomienda en los pacientes coinfectados con tuberculosis. Sin embargo, sí es importante que sepamos que todos nuestros pacientes deberían recibir ambos medicamentos, ¿no? Ambos esquemas de tratamiento, y que la finalidad justamente es que el manejo integral y el manejo conjunto, ¿no? Entre las estrategias de tuberculosis y de VIH pueda llevar pues al éxito de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, este flujograma un poco resume todo lo que hemos hablado en relación a nuestros pacientes con tuberculosis pulmonar, que sean nuevos, ¿no? Cómo es que vamos a decidir también el inicio del tratamiento. Recordemos que es necesario que nuestros pacientes reciban los 4 medicamentos juntos. Realmente hay ciertas restricciones por las cuales no podrían recibir los 4 medicamentos juntos, pero siempre apostamos a que sean pues esta interacción de los 4 medicamentos como parte del esquema de elección antituberculosis, ¿no? Salvo que ya tengamos una tuberculosis resistente y en ese caso sí tendríamos que individualizar los esquemas de tratamiento, ¿no? Con la finalidad de que el resultado sea exitoso. Siguiente. Ok, y con esta lámina damos por concluida la sesión del día de hoy de manejo de la tuberculosis en pacientes viviendo con VIH. Si tienen alguna pregunta, pueden utilizar el audio, me parece, o si no, por el chat también. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rosa, por su brillante presentación. Y pues ahora toca escucharlos a ustedes. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, levanten la mano para que la doctora pueda contestarlo. Adelante, por favor. Sí, gracias Marlene. Sí, sí. Si tienen alguna pregunta pueden mandarla por el chat o si no también creo que los audios también o levantar la mano también o si tienen algún casito, ¿no? O también si quieren comentarnos algo de cómo vienen pasando las unidades, cómo les va, no sé, igual los escuchamos, nos gustaría escucharlos. Escucharlos o leerlos, ¿no? También los podemos leer.
A ver, por ahí nos preguntan, creo que solamente hay la pregunta de si hay asistencia. No sé si, licenciada, les pasan un link o están... Los tutores están registrando la asistencia de los participantes. Ah, ya, perfecto, perfecto, está bien. Está bien. Igualmente, bueno, creo que la sesión está siendo grabada como para que ellos lo Buenas puedan... tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Buenas se tardes, escucha, sí sí, se escucha. escuchamos. Le habla la obstetra Maritza Meléndez. Quería hacerle una consultita sobre un caso. Un paciente que inicia con el tratamiento de Targa, de VIH, y en los primeros meses de tratamiento hizo un RAM, grave, que estuvo hospitalizada, es bueno iniciar el tratamiento porque ahorita le ha salido la prueba la prueba, la carga viral indetectable y con sus linfocitos ya de más de 800. Entonces, en ese caso, es bueno iniciar la terapia preventiva de TBC. Ya, a ver. Es un paciente que no tiene tuberculosis, ¿correcto? Es un No, paciente no. VIH que hizo RAM, pero hizo RAM al tratamiento antirretroviral. Antirretroviral, no se ha descartado todavía la posibilidad que hizo el RAN al tratamiento antirretroviral o hizo RAN al clotrimoxazol, porque también empezó a recibir con clotrimoxazol el inicio de su tratamiento. Entonces, en este caso no está con un TBC, se le ha sacado todos los exámenes y todo lo demás. Como la norma técnica dice que hay que iniciar con la terapia preventiva con isoniazida durante 6 meses, da la característica también de que puedes volver a hacer un RAM o se le puede iniciar como preventivo, porque últimamente sus exámenes han salido todos normales, o en ese hay que esperar para iniciar el tratamiento. Ya, muy bien. A ver, buena pregunta. No sé si ya vieron la unidad de terapia preventiva, no recuerdo bien ahorita, pero la única contraindicación para el inicio del tratamiento, de la terapia preventiva para tuberculosis es que el paciente tenga tuberculosis, ¿no? Entonces, si ya ustedes han descartado que el paciente no tenga tuberculosis, él podría iniciar tratamiento, terapia preventiva para ello, ¿no? No habría ninguna contraindicación. Ahora, imagino que si es un paciente que tiene, por ejemplo, como usted menciona, una carga viral indetectable, ¿no? Además entiendo de que es un paciente que probablemente tenga un CD4 en más de 200, no tiene sintomatología sugerente de TB, además sus becas han salido negativos, ¿no? Sí. Entonces, si hemos descartado que el paciente no tiene tuberculosis, podemos iniciarle terapia preventiva, ¿no? No debería haber ninguna otra restricción. ¿Cuándo hay restricción? Cuando yo obviamente le hago por ahí una plaquita de rayos X y veo alguna lesión que no logro identificar bien qué puede ser. Tengo un paciente que no controla la carga viral, que no es adherente, ¿no? Que tiene un CD4 en menos de 200, muy consuntivo, tos, baja de peso, ¿no? Síntomas o signos que yo podría pensar que mi paciente puede tener una TB oculta y insisto con la toma de muestras, ¿no? Para becas no solamente de esputo, sino si tuviera otra sintomatología, buscando TB en otras partes, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Pero si no es así, no habría ninguna contraindicación de que el paciente inicie terapia preventiva, ¿no? O sea, podrían iniciar sin ningún problema. Ahora, lo que sí como recomendación, no sé, no creo que esa parte no nos comentaste, si es que, por ejemplo, cambió de esquema de tratamiento antirretroviral cuando hizo este RAM, ¿no? Sí, O sí, sí, sí cambió. O cambió. sea, Ah, ok. primeramente estaba tomando de la segunda, no la primera elección, sino la segunda elección, los frasquitos blancos.
y luego lo cambiaron porque hizo el RAN, se hizo el RAN, un Ya. RAN severo. Entonces, el temor es, si se da el tratamiento preventivo, podría volverse porque es un paciente de que es alérgico a todo, es alérgico a los AINES, por ejemplo, si toma, si le ponemos un ibuprofeno un naproxeno, al toque da su reacción alérgica. Entonces, pues el temor es de iniciar el tratamiento preventivo de TBC por eso. A eso iba mi pregunta, doctora. Ya, bueno, lamentablemente no creo que no vamos a poder identificar si es que el paciente es o no alérgico a isoniazida. Pero si ya entiendo de que si me dices el frasquito blanco, probablemente haya sido el de TEL 400, ¿no? Que incluye Sí. Favirenz. Sí. Entonces, claro, ahí lo que está indicado lógicamente es la suspensión del TAR, ¿no? Tenemos que suspender el TAR y probablemente le hayan reiniciado con otro esquema que no contenga Favirenz, ¿correcto? Sí, así Ok. es, doctora. Y con este otro Ujú. esquema ha ido bien, sin ningún Sí, problema. sí, le Ya, está yendo perfecto. bien. Sí, así es. Entonces, ahora, si él ya tiene presente estas múltiples reacciones adversas a diferentes, ¿no? Medicamentos, eh, realmente la probabilidad de que sea alérgico a isoniazida no es muy poca, porque si me dices que es alérgico a antiinflamatorio, AINES, ¿no? Como me has Sí, mencionado, corticoides, creo que me mencionaste también. también. Ahora, claro, recordar también que la reacción de hipersensibilidad, eso sí es importante mencionar, que se presenta en efavirenz, ¿no? Con efavirenz no es la misma que se presenta, que es la reacción de hipersensibilidad que se presenta con los otros fármacos. Eso también es importante mencionar, porque recuerden que con efavirenz, ¿no? A veces no los primeros días, a diferencia de cuando un paciente toma alguna medicación, por ejemplo, no un ibuprofeno y es alérgico y rápidamente se enroncha, hace su RAM, ¿no? Sí, En el sí. caso de Favirenz, probablemente no sea los primeros días, sino que esperamos que eso sea en el transcurso de los 7 días, ¿no? De la siguiente semana. Entonces, Sí, y porque ahí la es cuando, reacción le dio a este paciente casi al mes de haber tomado. exacto, ¿Verdad? así pasa, porque no son las mismas, ojo, ya, no son la reacción de hipersensibilidad, recuerden que van a ser diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, con Efavirenz es muy particular. Entonces, bueno, lamentablemente hizo RAM Efavirenz, entonces lógicamente no le podemos dar el medicamento, pero no tendríamos que ver cómo va con isoniazida, ¿no? Si es que nuevamente hiciera un RAM, bueno, pues no quedaría de otra de que no podríamos darle, pero como les digo, muy poco probable que lo sea, ¿no? Ya sí está contraindicado los AINES y demás, y en el caso de Favirenz sí, pero deberíamos ver con isoniazida, ¿no? Igualmente si darle la consejería del caso al paciente, ¿no? Si él experimentara que hubiera alguna reacción adversa, que debe ser pronta, porque igual como pasa con los AINES, debería suceder con isoniazida, porque por ahí van ese tipo de reacciones que hacen adversas, debería ser en el día, ¿no? En el momento en que toma y a las próximas horas nada más, porque recuerden, como hemos mencionado, la biodisponibilidad de isoniazida es rápida, ¿no? Es muy rápido, se metaboliza rápido y comienza a ejercer su efecto bactericida también muy rápido, ¿no? Entonces, podríamos verlo y observarlo dentro de las 24 horas, se me ocurre, de post iniciada la medicación preventiva. Ya, doctora, eso era mi inquietud. Ya, doctora, Okay, gracias. okay. A ver, tenemos unas preguntitas en el chat. A ver. Tenemos unas preguntitas en el chat. Antes de empezar el tratamiento para TBC, tiene que presentar muestra de cultivo. Ya. No. El paciente puede iniciar. El cultivo generalmente va a demorar
bueno, demora, ¿no? Por lo menos un mes aproximadamente, ¿no? Entonces, la idea es de que se puede evaluar este paciente y ya con los BK positivos pueda iniciar el cultivo. Va corriendo, lógicamente, pero pueda iniciar lo más pronto el tratamiento anti-TB, ¿no? Es la idea. A ver, siguiente pregunta. En el primer trabajo aplicativo, ya, ok, nos realizaron, eso sí creo que es para la licenciada Marlene, eso lo vamos a dejar, porque dice algo sobre el sello y la firma. Eso tiene que ver con el trabajo aplicativo. Sí, sí, sí. Dice, ya, eso sí ya, bueno, no sé, Marlenita, tú lo... Doctora, eso ya sé, eso está fuera del tema, más bien hay que contestar las preguntas que están sobre el tema y lo que respecta a los trabajos aplicativos a través de sus tutores, por favor. Ya, perfecto, entonces con los tutores. A ver, siguiente pregunta. Las consideraciones para indicar la terapia preventiva. Ya, así como hemos dicho, ¿no? Con isoniazida, las indicaciones, básicamente que el paciente es lo primordial, ¿no? Que el paciente no tenga tuberculosis. Nosotros recuerden que dentro de la parte del pretar, ¿no? Como hemos visto, vamos a indicar mínimamente 2 vaciloscopías, ¿no? Una placa de rayos X de tórax y bueno, la clínica también nos puede dar una idea, ¿no? Pero si tenemos un paciente que no tiene clínica y puede ser que tengamos un paciente que esté muy inmunosuprimido y que probablemente no presente síntomas ni signos, ahí es donde nos soportamos pues con los BK, ¿no? Los BK o la placa de rayos X. Descartamos que no tiene tuberculosis, que es lo principal, y después lo que viene es iniciar el tratamiento con isoniazida, ¿no? El tratamiento preventivo, o sea, no tendría otra restricción. Probablemente, no sé si ya lo han mencionado en unidades anteriores, pero la idea es que tengamos nuestras coberturas a nivel nacional de terapia preventiva realmente son muy bajas, ¿no? A veces esperamos mucho, es más fácil tener pacientes con terapia preventiva, en terapia preventiva con cotrimoxazol, por ejemplo, ¿no? Y cuando lo comparamos con los pacientes que utilizan terapia preventiva con isoniazida para tuberculosis, realmente no se comparan, ¿no? O sea, es más fácil utilizar, creo, cotrimoxazol en general para la prevención de otras infecciones oportunistas, pero nos quedamos un poco bajos en el tema de la cobertura de terapia preventiva para tuberculosis. Por eso es que casi siempre lo mencionamos, ¿no? Y de hecho lo van a tocar creo que todavía no tocan esa parte de prevención, pero la idea es de que tengamos más pacientes viviendo con VIH que hayan recibido terapia preventiva porque la efectividad de que nuestros pacientes reciban, ¿no? La eficacia de que nuestros pacientes reciban esta terapia preventiva va lógicamente a garantizar de que no vayan a tener tuberculosis, ¿no? Entonces sería realmente la única restricción. A ver, siguiente pregunta. Un paciente que terminó tratamiento para tuberculosis curado, ¿no? O en abandono, ¿puede o debe iniciar terapia preventiva? Buena pregunta. A ver, un paciente que terminó tratamiento para tuberculosis, ya curado, o en abandono. Ya, entiendo que es a ver, quizás tenemos acá los dos escenarios, ¿no? Un paciente que recibe el tratamiento para tuberculosis, se cura de la tuberculosis, se le da de alta, ¿no? Y podría recibir un paciente en TAR, entiendo, ¿no? Podría recibir TPI. Buena pregunta. No, porque en ese momento ya está curado, ¿no? Quizás si cumpliera después con las indicaciones para inicio de terapia preventiva con isoniazida, podría ser, pero hay que descartar primero, por ejemplo, que no tenga en ese momento una tuberculosis, una reactivación de la tuberculosis, ¿no? Esto hay que verlo, sí. Esto es
son algunas particularidades del inicio de la terapia preventiva post-tratamiento para tuberculosis, ¿no? Recuerden que con tuberculosis específicamente hay casos de reinfección, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente, por ejemplo, que no ha terminado adecuadamente el tratamiento anti-TB, no me consta, esa es otra de las cosas, ¿no? A veces hay que trabajar mucho coordinado con la estrategia de TB, ¿no? De nuestro establecimiento de salud. No tenemos o no nos consta de que realmente el paciente esté de alta del tratamiento para tuberculosis, que haya completado el tratamiento, no tenemos evidencia tampoco de que haya negativizado no sus becas o de que esté yendo bien. Entonces, lógicamente, si es que tenemos un paciente en abandono y no podemos garantizar que este tratamiento anti-TB haya sido efectivo, no debemos iniciar ninguna terapia preventiva, ¿no? Para nada. Lo malo con los pacientes que ya han tenido tuberculosis, ¿no? Como también con los pacientes con tuberculosis latente, es que se pueden reinfectar también, ¿no? Entonces hay que tener esta consideración. No deberíamos acelerar el inicio de la terapia preventiva en pacientes que ya han tenido tuberculosis. ¿Ok? Hay que descartar que no tengan una reinfección, hay que descartar que hay que confirmar realmente que hayan sido pacientes curados, y en estos pacientes sí no nos vamos no vamos a acelerar que inicien el tratamiento de la terapia preventiva, ¿no? Entonces, en estos pacientes sí esperamos. Otra pregunta, ¿para que inicie isoniazida no influye el nivel de CD4? Buena pregunta. No, no influye el nivel de CD4. Es una muy buena pregunta porque cuando una de las indicaciones para el inicio de la terapia preventiva con cotrimoxazol, dentro de los parámetros que damos, uno de ellos es que tenga un CD4 menor a 200, ¿no? Es uno de los parámetros, porque justamente estamos previniendo el desarrollo de infecciones oportunistas que pueden aquejar a nuestros pacientes con grados de inmunosupresión muy severa, ¿no? Menos de 200 el recuento de linfocitos TCD4. En el caso de la terapia preventiva para TB, no está relacionado directamente con este conteo de CD4, ¿no? O sea, realmente la única indicación o la indicación primordial para el inicio de la terapia es que el paciente no tenga tuberculosis, ¿no? Que esté demostrado que no tenga tuberculosis. Entonces, así puedo iniciarle la terapia preventiva con isoniazida. Ahora, ¿para qué me serviría en todo caso el recuento de linfocitos TCD4 en un paciente que yo quiero iniciarle terapia preventiva con isoniazida? Quizás si quiero comprobar que debo esperar y no iniciarle en ese momento porque, bueno, tengo un paciente muy inmunosuprimido y que probablemente tenga resultados de BCAS negativos y que igual lo veo sintomático y que necesito comprobar que tiene una tuberculosis. Quizás en esos casos sí podría un poco esperar el inicio o retrasar el inicio de una terapia preventiva porque tengo un CD4 muy bajo. Quizás en ese caso sí me ayudaría, ¿no? Pero a diferencia de la prevención que hacemos con cotrimoxazol para las IOS, la terapia preventiva con isoniazida no está directamente relacionada con el tema de los linfocitos TCD4. Es básicamente que el paciente no tenga tuberculosis. Ahora, ¿y qué otra cosa, o por qué es importante que no tenga tuberculosis? Porque, miren, realmente nosotros, si uno diagnostica a tiempo tuberculosis, ¿no? Puede iniciar el tratamiento anti-TB. Para nosotros, si es que no está en tratamiento antirretroviral, iniciarles posteriormente el tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea es que el paciente también pueda recibir terapia preventiva con isoniazida luego de que hayamos descartado que no tiene tuberculosis, ¿no? Esa es la idea. Siguiente pregunta. Ok, entonces esa es la del CD4. ¿Cuántas veces el paciente, otra pregunta, cuántas veces el paciente puede recibir TPI teniendo en cuenta que hay pacientes que abandonan TAR después de 2 a 3 años, pero completaron en ese momento el TPI? Bueno, a ver, en este caso, buena pregunta, porque lamentablemente los pacientes que abandonan, ¿podría volver a recibir TPI? Sí, podría volver a recibir, pero aquí hay que tener cuidado porque si ya tengo el antecedente que es un paciente abandonador, ¿no? Y que probablemente
pueda tener alguna infección oportunista agregada, ¿no? Pacientes que abandonan y que no controlan carga viral, un CD4 bajo, entonces hay que tener cuidado con que no tenga TB, ¿no? O sea, no, ahí sí yo retrasaría el reinicio de una terapia preventiva, ¿no? No, probablemente no se la daría. Ok, otra pregunta. Un PBB transferido a mi establecimiento más de 3 años en TAR, pero nunca recibió TPTB. ¿Se puede iniciar TPTB o hasta cuándo? Ah, qué buena pregunta, porque saben que también esto a veces se nos pasa, ¿no? Bueno, a mí me pasa también a veces, ¿no? Que tengo pacientes, no sé, tienen 4 años, 5 años que vienen de otro establecimiento y quiero iniciarle la terapia preventiva, ¿no? Puedo iniciarle, sí, así tenga, no sé, 10 años el paciente de diagnóstico, uno le puede iniciar la terapia preventiva, mientras que descarte que no tenga tuberculosis, ¿no? Y así voy a beneficiar a mi paciente. De verdad que los van a beneficiar recibiendo la terapia preventiva. Sí le puedes dar, si tiene más de 3 años, nunca recibió profilaxis, puedes iniciarle, ¿no? Sí, no hay ningún problema. ¿Hasta cuándo se puede dar? Si tienes a tu paciente ahí, está controlado contigo, puedes iniciarle, ¿no? No es que haya un tiempo o que pase el tiempo y ya no le puedas dar, no, uno le puede dar, ¿no? Todo paciente con VIH debería recibir profilaxis con isoniazida, ¿no? Otra preguntita. En caso de un paciente diagnosticado con VIH, inicia tratamiento antirretroviral, pero se niega a inicio de terapia preventiva. ¿Qué medidas debemos tomar ante ese caso? Pucha, a ver, ¿quién nos escribe? Puede pasar, sí, bueno, hay pacientes, ¿no? Hay pacientes también, yo creo que les debe haber tocado pacientitos que tampoco quieren recibir cotrimoxazol, ¿no? Algunos los estriñen, ¿no? No quieren. Ahí, en todo caso, mi recomendación sería la consejería, ¿no? O sea, realmente como tal cual les damos la consejería para cotrimoxazol y decirles, pues, de estas infecciones oportunistas que pueden adquirir si es que no inician profilaxis a nuestros pacientes que están pues con un CD4 menor a 200, igualmente haría con el tema de TPTB, ¿no? Igualmente, ¿no? Que el paciente conozca los beneficios de poder reducir la probabilidad de desarrollar tuberculosis y que esta tuberculosis es pues la principal causa de muerte en nuestros pacientes viviendo con VIH, ¿no? Entonces los estamos beneficiando, los beneficiamos, ¿no? O sea, vamos a salvarlos de poder desarrollar tuberculosis, sobre todo en nuestro país que es endémico. Esto es otra cosa, ¿no? No es que recuerden que estamos en un país en donde cualquiera de nosotros puede tener tuberculosis, pero lamentablemente es una de las principales causas de muerte en nuestros pacientes con VIH, ¿no? Entonces vamos a beneficiarlos si es que reciben terapia preventiva. Ok, quizás consejería, ¿no? ¿Con qué medicamento, otra pregunta, ¿con qué medicamento se reemplaza la rifampicina en el caso de que el paciente use un IP como parte del tratamiento antirretroviral? Buena pregunta. Como no tenemos cómo reemplazar rifampicina, deberíamos cambiar el tratamiento antirretroviral, ¿no? Actualmente podemos vigilar el tema o la causa por la cual nuestros pacientes incluyen dentro de su tratamiento un IP, ¿no? Ya actualmente tenemos TLD. TLD podría reemplazar fácilmente al tercer medicamento que utilizamos como parte de esquemas que hasta hace poco eran pues de la familia de los inhibidores de la proteasa, salvo que esté pues en un esquema segunda línea por falla nuestro paciente y que sí o sí tenga que recibir un inhibidor de proteasa, ¿no? En estos casos sí hay que ver esquemas alternativos, pero si no, la recomendación sería modificar el tratamiento antirretroviral con la finalidad de que nuestro paciente reciba el tratamiento anti-TB, ¿no?
Entonces, eso deberíamos hacer. Hasta hace poco, no hace, bueno, un par de años, si teníamos un paciente que dentro de sus esquemas incluía un inhibidor de proteasa, durante el tiempo que el paciente recibía el tratamiento anti-TB, ¿no? Solicitábamos al comité de expertos, al CETARGA, que nos autoricen el uso de raltegravir para estos pacientes, ¿no? Con la finalidad de poder reemplazar el IP, ¿no? Los inhibidores de proteasa reemplazábamos por raltegravir y nuestros pacientes podían recibir este raltegravir doble dosis durante todo el tiempo que recibían el esquema anti-TB. Ya actualmente tenemos la disponibilidad de dolutegravir como parte de los esquemas de elección. Entonces, sería otra alternativa, ¿no? Recuerden que en el caso de dolutegravir, igualmente podemos darle TLD más dolutegravir porque hay que doblar la dosis de dolutegravir si utilizamos rifampicina y nuestro paciente podría haberse beneficiado con ese esquema, ¿no? Para evitar que esté recibiendo como parte de su esquema un IP, ¿no? Y además porque también... eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, recuerden que no, por las interacciones que genera rifampicina, ¿no? Y en general todas las rifamicinas, todos los del mismo grupo, con los IPs, no está o está contraindicado pues su uso, ¿no? Entonces ahí modificaríamos el esquema del TAR. Ok, siguiente pregunta. Tenemos con problemas, y lo de, antes de que se me olvide, porque sí se los iba a mencionar, lo de los esquemas de tratamiento antirretroviral los vamos a ver en la siguiente, me parece que es que toca el tema de tratamiento antirretroviral, ¿no? Entonces un poco para ver las interacciones. A ver, Leoncia nos dice, tenemos problemas con el medicamento. Frecuentemente no contamos con el abastecimiento de isoniazida. En los casos que se suspenda, ¿en cuánto tiempo se puede dejar de dar la profilaxis para luego reiniciar y culminar? Y también cuando ya no puedo reiniciar, si pasa mucho tiempo. No, ustedes le pueden, la verdad ustedes pueden iniciarle el tratamiento, la idea es de que complete el tratamiento, esa es la idea, ¿no? Que te complete, perdón, la terapia preventiva. Con temas de abastecimiento, mi recomendación en todo caso sería ver con sus coordinadores, ¿no? Porque este requerimiento y este requerimiento nace justamente de una programación, ¿no? Que se da todos los años, ¿no? Entonces, deberían estar o tener el abastecimiento suficiente, ¿no? Pero en el caso de que no, considerarlo, conversar con sus coordinadores para ver cómo es que se puede optimizar y puedan ustedes disponer del medicamento, sobre todo para iniciar y para completar, ¿no? Para evitar estar como todo lo que pasa en terapia preventiva, estar parando y luego reiniciando, ¿no? Eso no estaría bien. A ver, otra pregunta. Pacientes que iniciaron terapia preventiva, pero se les suspendió a los 3 o 4 meses. ¿Se debe reiniciar o si continúa con los meses que falta? Deberíamos reiniciar. Sí, deberíamos reiniciar. En ese caso se reinicia. Siguiente, recuerden que es terapia preventiva, son pacientes que no tienen tuberculosis, ¿ok? Es diferente cuando tengo un paciente con tuberculosis o con alguna patología que sí debe recibir un tratamiento. En el caso de terapia preventiva es profilaxis, ¿no? Es la profilaxis para tuberculosis, entonces hay que seguir los 6 meses de tratamiento. Ok, siguiente pregunta. Lucía Ramón. ¿Cuántos meses? Lucía Ramón creo que es la que está alzando la mano. Lucía. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes con cada Lucía, uno ¿cómo de estás? ustedes. Cuéntanos, Bien, ¿cómo estás? yo tengo muchos problemas con el inicio de lo que es isoniazida. Ya yo soy de Junín. La primera pregunta que tengo es referencia, por ejemplo, hoy día me toca hacer el cuadre con TB y la colega me dice que según su norma técnica de tuberculosis, el tratamiento preventivo de isoniazida, su norma dice que es 1 año, 12 meses. Cuando yo reviso la mía, yo le sustento que según mi norma de VIH dice 6 meses. Luego revisamos la norma técnica de coinfección y dice que son 9 meses. En conclusión, las 3 normas tienen sus versiones de acuerdo a los estudios que han realizado. Entonces,
Esa es la pregunta. ¿Cuántos meses vamos a dar? Porque cada norma técnica se basa. Pregunto esto porque de acuerdo a eso nosotros queremos hacer requerimiento. 2. La observación de, yo tengo Muy 3 bien, pues médicos la pregunta. Sí, infectólogos acá ya. en Huancayo, en la cual cada uno maneja criterios diferentes. Una de ellas, por ejemplo, su criterio para ella no da terapia preventiva para isoniazida, sustentando que nuestra adherencia es al 44% del 2021. Si me dice, Lucía, si tu paciente es incapaz de tomar una tableta y tú quieres aumentarle isoniazida, que es un excelente medicamento antituberculoso, y sabes que no lo va a tomar, lo ideal sería no darle hasta no descartar o tener el diagnóstico 100% certero de que ese paciente no tiene tuberculosis. En mi establecimiento no tenemos PPD suficiente, entonces no opta por eso. Ahora, si yo hago que el paciente haga farmacoresistencia a la isoniazida, ya no voy a dar un esquema sensible, voy a dar un esquema o un esquema 2, ¿no? Individualizado y todo lo demás que corresponde a una monoresistencia. Entonces me dice, yo por eso no doy. Ahora, viene el otro médico. El otro médico me dice, sí, Lucía, tienes que darle, porque ya le hemos descartado, pero le doy 6 meses. El otro viene y me dice 9 meses. Entonces, yo quisiera consultar cuál es la situación que deberíamos optar. Muy bien, Lucía. A ver, puede pasar eso, puede pasar realmente que hayan diferentes abordajes del paciente, ¿no? Como mencionas, uno en el mismo servicio, ¿no? En el mismo servicio uno lo aborda de una manera, el otro lo aborda de otra manera, ¿no? Podría pasar, sí, y es por eso que tenemos las normativas, ¿no? Justamente para que el médico pueda alinearse lo más posible, porque lógicamente la normativa también te deja pues una parte a lo que es el tema de ya experticia de cada uno de los médicos que atienden al paciente, porque finalmente el médico tratante es quien ve al paciente en el momento, pero la idea justamente de las normativas que se actualizan es esta, ¿no? Poder alinearnos y poder tener un manejo un poco más homogéneo, ¿no? De todos nuestros pacientes. Ahora, cuando actualizamos las normas, y esto va más que nada por el tema de lo que mencionas, la norma que tenemos de VIH se actualizó en el 2020, ¿no? Entonces, la norma de coinfección es del 2018, ¿no? Y fue un trabajo conjunto, ojo, sí, entre VIH y TB, ¿no? Fue entre ambas direcciones, pero es data del 2018. Y la norma de atención al paciente afectado con tuberculosis también data del 2018. Entonces, la normativa de VIH es la más actual que tenemos, ¿no? 2020. Entiendo de que tuberculosis también, el área de tuberculosis va a sacar nuevamente una actualización, porque de hecho tenemos que trabajar todas las direcciones en poder contar con documentos normativos más actualizados, y probablemente la de VIH nuevamente la actualicemos, porque probablemente hayan cosas que ya están actualizadas con relación a abordaje, manejo y demás, pero la que debería ser la válida, ¿no? Si se trata de terapia preventiva, es esta, ¿no? Que es la del 2020, que es la de atención al adulto viviendo con VIH, ¿no? Entonces, y lo que nos dice esta norma, ¿no? Es justamente que debemos darle a nuestro paciente isoniazida por 6 meses. Ahora, como te digo, lamentablemente sí todavía tenemos el tema de algunos abordajes por parte ya de cada médico tratante, ¿no? Es correcto lo que tú mencionas, y por eso es de que la idea o la indicación en la norma es que se descarte tuberculosis y que después de eso tú puedas beneficiar, porque realmente es un beneficio que nuestros pacientes reciban terapia preventiva para tuberculosis, ¿no?
Y la idea de que descartemos que no tiene tuberculosis es justamente porque si es que le damos al paciente terapia preventiva y tenía tuberculosis, podríamos generar resistencia, ¿no? Pero justamente por eso es que se descarta previamente. Ahora, hay ocasiones también en que el grado de inmunosupresión de nuestros pacientes no nos van a garantizar que realmente descartemos una tuberculosis completamente, ¿no? Es por eso que ya ahí nos ayudamos de otros parámetros, ¿no? Quizás por ahí un expert, en el caso de que el establecimiento cuente con un expert que pueda decirnos o procesar las muestras que les enviamos de determinados pacientes, que no van a ser los macro, pero por lo menos en determinados casitos que sí ameritan ser pues evaluados un poco más individual, ¿no? Pero justamente la idea de la normativa es que podamos estar alineados a la normativa, ¿no? Quizás la norma no busca que todos los médicos, independientemente de su criterio médico y de cómo atienden al paciente, se rijan sí o sí a la normativa, pero que por lo menos se alineen con la finalidad, como te digo, de evitar estas discrepancias, ¿no? Entre médico y médico, ¿no? Y generalmente somos nosotros a veces los infectólogos que más nos hacemos lío con el tema, ¿no? Quizás no sé, en otras, mm, otros, quizás, no sé, se me ocurre que en el primer nivel de atención, no tanto en el hospital, quizás es un poco más óptima el recibir la terapia preventiva, o sí se optimiza la terapia preventiva para tuberculosis y no así en el hospital, ¿no? Y dejamos que nuestros pacientes en el hospital puedan tener acceso a este beneficio, ¿no? Pero básicamente creo que si uno no, como médico tratante, no cree realmente en lo importante y lo que nos dice la evidencia con relación a que reciban nuestros pacientes terapia preventiva, es muy poco probable que algún médico lo quiera hacer, ¿no? Entonces debemos creer en eso, debemos ver el tema de la evidencia que hay, todos los estudios que hay con que los pacientes con VIH deben recibir terapia preventiva, ¿no? Lo que más bien ahora se busca, lógicamente, es poder optimizarlo, ¿no? Quizás ya no isoniazida, quizás o isoniazida con algo más para reducir el tiempo, garantizar la adherencia, pero todos los estudios nos indican que sí, el paciente se beneficia con recibir la terapia, ¿no? Entonces, por ahí también iría este tema, ¿no? ¿En qué hospital estás, Lucía? ¿En qué? No nos dijiste en qué hospital. Ya. Ella. En el Hospital Carrión de Huancayo. Ah, en el Carrión. Sí, hay varios infectólogos en el Carrión. 3 nomás. Ah, 3 nomás. Contamos con 3 médicos. Ya, ok, ok. Ah, pensaba que eran más. Están de licencia. Ah, ok, 2 ok. Ya, ok. Sí, era un equipo grande, de lo que recuerdo. Yo quería consultarles, de acuerdo a sus estadísticas que ustedes manejan, lo que me decía la Sí. doctora, ¿no? ¿Cómo se podría garantizar, en caso de la tuberculosis, normalmente nosotros supervisamos en boca, ¿no? La administración. Pero en caso de tuberculosis, perdón, en caso de la terapia preventiva, tengo entendido, o bueno, bien, he visto, no estoy segura, pero que entregan la totalidad de medicamentos del mes al paciente y no se le hace un seguimiento. ¿Hay alguna alternativa? ¿Hay algún procedimiento? ¿Cómo podríamos nosotros garantizar sin que esto nos genere una actividad extra a las labores tanto asistenciales y administrativas con las que ya contamos? Discúlpame, la última parte no te entendí bien. Lucía. Hola, Doctora. hola. Buena, doctora Terán.
Sí. Ah, ya, ok, ok. No, no le había escuchado bien a Lucía. Una pregunta. Sí, sí, sí. No sé si solo yo no le escuché o... No hay una buena señal en su servicio, eso es lo que está comentando. Ah, ok. Quizás lo puede escribir para no dejar de... A ver, tenemos otras preguntitas. Disculpen. Entonces, mientras que vamos esperando a ver, Lucía, si nos lo puedes escribir, ok. A ver, dice, ¿cuál es la estrategia para garantizar el tratamiento de isoniazida? Recordando que el paciente ya toma tratamiento antirretroviral. Ya, algo así, entendí que estabas algo mencionando de que se le da el medicamento, pero sí no vemos pues su ingesta diaria, ¿no? Eso sí no, se le brinda el medicamento como damos igual el tratamiento cuando damos lo que es la profilaxis con cotrimoxazol. Entonces, aquí básicamente tenemos que conversar mucho con el paciente, la consejería es lo primordial, que él sepa cuál es el beneficio de que le estamos dando este medicamento. Y que solamente va a durar 6 meses, ¿no? Entonces, y que así vamos a prevenir también el que pueda desarrollar o adquirir tuberculosis, ¿no? Entonces, básicamente por ahí debería ir en todo caso la parte de la consejería, el acompañamiento. Eh, ya dependiendo también si es que es un paciente adherente o no, habría que verlo y evaluar ya cada paciente un poco más individual para ver cada cuánto tiempo es que le vamos a dar el medicamento, ¿no? Si es que va a coincidir con su recojo también de medicamentos antirretrovirales, ¿no? O si es que va a ser diferenciado, ¿no? Entonces la idea es que sea junto, quizás podemos acortar el tiempo en que va a recoger el tratamiento, quizás 2 meses, ¿no? O al inicio 1 mes, como para poder ver cómo es que va con el tratamiento, con la terapia preventiva. Y así, pues, ¿no? Garantizar el éxito. Sí, justamente acá tenemos también, a ver, la doctora Karina también nos da una sugerencia, ¿no? Es importante explicarle al paciente la necesidad y el beneficio, ¿no? De la terapia preventiva. Si el paciente lo entiende, lo cumple, sí es cierto. Y coordinar con farmacia, ¿no? También. Esto también creo que responde un poco a lo que nos preguntaban inicialmente, ¿no? El tema del abastecimiento, esto también, con la finalidad de que el paciente pueda iniciar y terminar su terapia preventiva, ¿no? No se quede a la mitad y tenga que volver a reiniciar después. Sí, exacto, para que puedan disponer en el semestre, ¿no? Y no iniciar y luego suspender. Ok. Bueno, licenciada Marlene, Doctora, aquí estoy. ya, es todo suyo el micrófono. Doctora, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Gracias por estar de verdad acá presente con nosotros. Ha sido de mucha ayuda y claridad para cada uno de los participantes. Permítame decir pues que la doctora ha estudiado en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Ya, también es infectóloga y se ha realizado en la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente ella es equipo técnico de la Dirección de Prevención y Control de VIH, ¿no? Y infecciones de transmisión sexual y hepatitis del Ministerio de Salud. Tiene mucha experiencia en manejo de la tuberculosis y también ha hecho muchos trabajos de investigación. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Gracias a todos los participantes y los tutores están ahí registrando la asistencia de los participantes. Muchísimas gracias, doctora. Sé que la vamos a tener en otra próxima oportunidad y agradecida de verdad. Gracias también a los que han estado participando en esta reunión por sus preguntas, porque esas preguntas han aclarado la duda de otros participantes. Es importante no quedarse con las dudas, es importante preguntar, porque siempre cuando uno está en el día a día en los establecimientos, surge, ¿no? O se presenta esa situación y de pronto decimos, ¿y por qué no le he preguntado a la doctora si ha tenido la oportunidad, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tengan algunas situaciones parecidas ahora, ya tenemos sesiones sincrónicas y aprovechemos esos momentos para poder aclarar y salir de acá un poco ya más
más clara en las decisiones que vamos a tomar con nuestros pacientes. Gracias, gracias doctora, muchísimas gracias de verdad y será hasta la próxima oportunidad. Ok, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes también, buenas tardes con cada uno de ustedes y muchísimas Siempre con el pueblo. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.